Amén, bendito sea Cristo. Estamos en Romanos capítulo 12, verso 1. El tema titulado es la tradición judía, la cultura judía dentro de las iglesias. Ese es el tema que vamos a estudiar según la palabra de Dios. Amén, dice así. Así que hermanos míos, dice, así que hermanos les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que es vuestro culto racional. Dios bendiga su palabra. Tomen asiento, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Miren, las culturas, las tradiciones, las costumbres. Usted tiene que saber que la Biblia se ha escrito, hermano, en el contexto cultural judío, hebreo judío. Ya, la Biblia se ha escrito bajo el contexto cultural judío hebreo, ¿correcto? Entonces, queremos primeramente aclarar algo, hermano, que la interpretación bíblica, hermano, tiene que estar basada en la razón, en el intelecto, en el conocimiento, en la razón, pero, hermano, enraizada en la palabra de Dios. O sea, tenemos que usar la razón y meternos de lleno a estudiar las escrituras, la palabra de Dios, porque esta palabra es palabra de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Tenemos la palabra profética más segura. Tenemos, dice, toda escritura es inspirada por Dios. Entonces, para nosotros, hermano, conocer a Dios y agradar a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Usar nuestro intelecto, nuestra razón y irnos de frente a las escrituras. Gloria a Dios, hermano. Amén. De frente a las escrituras. No podemos nosotros interpretar la Biblia, hermano, por sueños, por visiones, por voces. Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me ha dicho, Dios me ha dicho, Dios me ha dicho. No, hermano, eso es totalmente antibíblico. La Biblia se interpreta sola. Toda escritura es inspirada por Dios. Y el Espíritu Santo tiene la única interpretación verdadera. Y el Espíritu Santo se hace entender a Él mismo a través de su propia palabra que Él ha escrito. Gloria a Dios, hermano, que Él ha inspirado, Él mandó escribir. Entonces queremos dejar esto en claro, que el culto a Dios es un culto, hermano, con la razón, dejando el fanatismo, dejando el extremismo, dejando, hermano, las opiniones, dejando, hermano, tradiciones, costumbres y culturas. Tenemos nosotros, hermano, que afirmarnos en la palabra, con el intelecto, con la razón. Gloria a Dios, hermano. Y el Espíritu Santo que mora, habita en nosotros, ¿qué va a hacer? Nos va a dar la luz para entender la palabra de Dios. Palmas a Cristo, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Entonces, mire, ¿qué son las culturas? ¿Qué es la cultura? La cultura, hermano, se define así. Tiene muchas definiciones, pero para entenderlo lo más rápido posible, cultura quiere decir que son, hermano, las costumbres, las tradiciones, las prácticas, hermano, que desarrolla un grupo, una sociedad, un pueblo, una nación para vivir. Esto abarca, hermano, hasta en la forma como se alimentan, en su dieta, qué es lo que comen, qué es lo que les gusta ese grupo. Esto también abarca en el arte, cómo se expresa. Gloria a Dios, hermano. Esto abarca, hermano, en la conducta social, en su forma de casarse, en el gobierno. Entonces, la cultura es toda práctica que realiza una sociedad en todo campo. Arte, religioso, gastronómico, de gobierno también. Entonces, todo eso, hermano, forma una cultura, porque ellos entienden que eso es correcto, ellos entienden que eso está bien, y por esa cultura ellos se desarrollan. Puede ser un pueblo, una nación, puede ser un grupo de personas. Entonces, eso es cultura. Gloria a Dios, hermano. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Mire, el problema es que hay dos grupos de personas que se equivocan. Primero vayamos a los incrédulos. Los incrédulos modernos del año 2023, ellos dicen que la Biblia es irrelevante.
La Biblia es un libro anticuado, la Biblia es un libro, hermano, anticuado, desactualizado, cavernario, troglodita. La Biblia ya pasó, se escribió hace 2000 años, 3000 años, 4000 años. Entonces, el hombre secular moderno menosprecia la Biblia, rebaja la Biblia, no estima la Biblia, porque dice que es un libro anticuado, que lo hicieron sociedades cavernarias de culturas pasadas. ¿Qué me va a enseñar un pueblo con cultura precaria? ¿Qué me va a enseñar un pueblo con cultura atrasada? ¿Qué me va a enseñar un pueblo con esa cultura que escribió este libro de hace 3000 años atrás? Entonces, ¿qué pasa? Los grandes, entre comillas, intelectuales, los sabios de la tierra, ellos dicen, la Biblia no tiene nada que ofrecernos porque es un libro anticuado, realizado por culturas cavernícolas precarias. O sea, ¿qué me va a enseñar la Biblia? Entonces, la Biblia ya no tiene nada que ver con nosotros, dicen ellos ignorantemente, ¿no? Los grandes pensadores, los grandes intelectuales, la juventud moderna, los universitarios, los que están sacando títulos, los que están sacando maestría, doctorado, ellos, no digo todos, pero en su gran mayoría piensan que la Biblia no vale porque es un libro antiguo y no tiene nada que enseñarnos un libro antiguo. ¿Lo creyó o no? Ya, pero nosotros queremos decirle a estas personas ahora que están totalmente equivocados. Queremos decirle a estas personas con todo respeto, estás totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque este libro, aunque tenga 3000, 4000 años, es la mente de Dios, es la palabra de Dios. Él tiene la verdad absoluta. Él no está sujeto a culturas ni a tiempo. O sea, la palabra de Dios no está sujeto ni a culturas ni a tiempo. No, el tiempo y las culturas tienen que someterse a la palabra de Dios. Gloria a Dios, hermano. Y vamos a explicar por qué. Vamos a explicar por qué. Porque esta audiencia que piensa así necesita una respuesta. Y la Biblia tiene la respuesta para eso. Entonces, el otro grupo también que se equivoca, que falla y hierra, son algunas religiones, con sus pastores incluidos. Algunas religiones, ellos leen la Biblia y ellos dicen que tenemos que obedecer la Biblia al pie de la letra. Hay pastores, hay religiones que dicen que tenemos que obedecer la Biblia al pie de la letra. ¿Ya? Hay que obedecerlo literalmente tal y cual, así como está. Entonces, ¿qué pasa con estas religiones? Con estos pastores, que ellos ahora han metido la cultura judía, han metido la cultura hebrea judía de hace 3000, 4000 años, 2000 años, lo han metido dentro de las iglesias. Ahora les están enseñando a los hermanos de las iglesias a hacerse crecer la barba. Están enseñando a ponerse velo. Están enseñando a irse al monte. Vamos al monte, allá en el monte. Ya, porque Cristo iba al monte, los discípulos iban al monte. Están enseñando ahora, hermano, costumbres, tradiciones hebreas judías, las fiestas que ellos hacían, las fiestas que ellos organizaban según su cultura, según sus tradiciones de los hebreos y los judíos, ahora la han metido dentro de las iglesias. Ahora el cristiano tiene que hablar como un judío, tiene que vestirse como un judío, tiene que comer como un judío. Ya no quieren comer chancho, ya no quieren comer algunos alimentos. ¿Se da cuenta? Yo escuché a una persona que me decía que en su iglesia las hermanas cuando tienen su periodo menstrual les prohíben venir a la iglesia porque eso dice que lo practicaban el pueblo de Dios, los hebreos, los judíos. Entonces eso también lo están practicando ahora en algunas iglesias cristianas. Las hermanas no pueden congregar cuando están con su periodo menstrual. ¿Por qué? Porque ellos dicen tienen que guardar la práctica de las costumbres, tradiciones hebreas. ¿Lo ven eso, hermano? Entonces, este es el otro problema. Este es el otro problema. Ahora, por causa de estas iglesias y estos pastores, el incrédulo tiene base para decir, ya ve, el cristianismo es una locura. El cristianismo es un fanatismo. ¿Cómo voy a hacer la barba? ¿Qué hacen en el cerro? ¿Qué hacen en el cerro esa gente gritando en el cerro? ¿Qué hacen en el monte? ¿Qué hacen en las cuevas?
Esa gente, ¿qué pasa con esa persona? ¿Qué? ¿Y tú no comes esto? ¿Y tú no comes esto? ¿Y qué haces con esa túnica? ¿Y ese palo que tienes al costado? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le están dando argumento a la sociedad moderna, ¿a qué? A menospreciar la palabra de Dios, a invalidar la palabra y calificar a la iglesia como loca, fanática, extremista, culturas, hermano, cavernarias, que solamente son un grupo de fanáticos y locos. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿quién tiene la razón? ¿El moderno incrédulo o el pastor de la iglesia legalista fanática? ¿Quién tiene la razón? Ninguno de los dos. Los dos están equivocados. Los dos, uno está interpretando mal la palabra, está dando mal testimonio, y el otro cree que la Biblia no vale, no sirve, porque es moderno, porque está en el 2023 y hay trasplante de corazón, ya hay, hermano, el hombre ya fue a la luna hace años, ¿no? Estamos en la época de tecnología, internet, la ciencia avanzó, la medicina también. Entonces piensan que la Biblia, ¿para qué tiene la Biblia? Meterle la leña a la Biblia, no vale, no sirve. Pero vamos a nosotros a explicarles por la palabra de Dios que están totalmente equivocados. Gloria a Dios, hermano. Que vive. Alaba a Dios, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Mire, ahora, rápidamente, todas las culturas, la cultura babilónica, la cultura Mesopotamia, Ur de Caldea, ya, esa cultura Ur de Caldea, Mesopotamia, la cultura egipcia, la cultura de Babilonia, la cultura de Persia, la cultura de Grecia, ¿correcto? La cultura romana, todas las culturas que han pasado, ya, las culturas de Asia, los chinos, el imperio chino, los mongoles de Mongolia, ya. Entonces, mire, acá en América, el imperio incaico, en Norteamérica, los indios, los apaches, que usaban plumas, todas las culturas con su forma de vivir, con su forma de gobernarse, con su forma de casarse, de comer, de legislar, con su rito religioso, todas esas prácticas, ¿las creó Dios? ¿Las estableció Dios? No, ninguna de ellas. Ellos mismos se organizaron y ellos mismos decidieron: así va a ser nuestra cultura. El Inca dijo: así va a ser nuestra cultura. El Apache dijo: así va a ser mi cultura. El chino dijo, el asiático: así va a ser mi cultura. ¿Correcto? El africano: así. El hebreo: así. El egipcio: así. El griego: así. O sea, cada uno estableció su propia cultura como ellos pensaban que era lo mejor. Por Dios, hermano. Pero ¿cuál es la verdad? La verdad es que todas las culturas son imperfectas. Todas las culturas son imperfectas. No son perfectas. Ahora, lo que quiero resaltar rápidamente es esto: que en todas las culturas, hermano, siempre se ha humillado, menospreciado, atropellado a la mujer. Toda la cultura se ha humillado, atropellado a la mujer. A la mujer se la ha tomado solamente para tener hijos, nada más. La cultura griega, que son los pensantes, los filósofos, ¿no? Ahí están los filósofos, los de Sócrates, Aristóteles, Pitágoras, los grandes pensadores, la sabiduría, la democracia. Ahí se originó la democracia, ¿ya? Pero ellos también humillaban a la mujer, no apreciaban a la mujer, menospreciaban a la mujer. Todas las culturas. Los griegos, hermano, la mujer no tenía voto, su palabra no valía, no podía tener propiedad privada, no podía tener una casa, una chacra, nada, no podía tener, hermano, voz ni voto ni en política, ni nada. Solamente en Grecia la mujer era para tener hijos. Roma igual. ¿Ya? Todas las culturas pisaron, atropellaron a la mujer. Hubo excesos, hubo abusos en diferentes formas y partes.
Pero ¿sabe qué? ¿Sabe que la Biblia no está sujeta a culturas? La Biblia, la palabra de Dios, la mente de Dios no está sujeta a cultura. Cuando Dios, hermano, establece a su pueblo judío, hebreo, Dios le da la ley al pueblo. Dios le da la ley. Mire, tenemos la primera cultura en el planeta Tierra que recibe la ley de Dios. ¿Qué bien, hermanos? La ley de Dios. Ya, y en la ley de Dios, Dios le ordena, Dios manda que la mujer tiene que estudiar. ¿Cuántos somos? Todas las culturas decían, no, que la mujer no estudie. Pero Dios dijo, hace 3000 años y pico, no, tiene que estudiar. Tiene que aprender la ley. Tiene que memorizarse la ley, tiene que aprender la ley. Gloria a Dios, hermano. Amén. Y Dios dijo que la mujer podía trabajar, podía ser negociante. Ahí en Proverbios, capítulo 31, ¿quién no ha leído, los hermanos que nos escuchan? Mujer virtuosa. Dios ahí dice que la mujer es trabajadora, negociante, empresaria, se mete en bienes raíces, compra tierra, vende terreno, compra terreno, vende terreno. Dice, mira el terreno que está bien ubicado, dice, acá hay negocio, acá está bien ubicado, con el futuro entonces hay comercio. Compra el terreno, lo revende. Gloria a Dios, hermano. Es una mujer empresaria, negociante, hermano, que ella es libre para desarrollarse como cualquier persona. Eso Dios lo estableció, hermano, hace 3000 años atrás. Más, casi 4000 años. Cuando todas las culturas pisoteaban a la mujer, Dios, hermano, puso a la mujer en alto. Gloria a Dios, hermano. Por eso yo digo que esta gente peca de ignorante diciendo que la Biblia es un libro machista. La Biblia no es un libro machista. Por el contrario, la Biblia defendió los derechos de la mujer de hace 3000 años atrás. La cultura romana, la cultura griega y nuestra cultura actual es machista. Pero la Biblia no es machista. La Biblia defendió los derechos de la mujer como la del hombre. Gloria a Dios, hermano. Entonces, mire, vayamos a la cultura hebrea. Que mis hermanos, vayamos a la cultura hebrea porque la Biblia se escribió bajo el contexto hebreo. Abraham, hermano, era de Ur de Caldea de Mesopotamia, de esa cultura hebrea, de esa cultura de Mesopotamia, de ahí era Abraham. ¿Ya? Y Abraham, Dios lo llama, y Abraham sale, hermano, pero sujeto a su cultura, a sus tradiciones y a sus prácticas. ¿Correcto? Entonces, Abraham sale y Dios trata con este pueblo, hermano, por Dios, para enseñarles su ley. Para enseñarles su ley. Ahora, este pueblo de hebreos, hermano, salieron con la cultura de Mesopotamia, la tradición de sus padres, pero cuando llegaron a Egipto, se contaminaron con la cultura egipcia. O sea, y cuando salieron de Egipto, también dice la Biblia que copiaron las tradiciones y prácticas culturales de los reinos paganos. ¿Gloria a Dios, hermano? Entonces, ahora tenemos un pueblo hebreo, pueblo de Dios, pero que tiene una mezcla de diferentes culturas paganas. Paganas. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué hace el Señor? Lo que Dios hace es enseñarle a su pueblo que tiene que despojarse de estas prácticas culturales paganas, nocivas, venenosas para el pueblo de Dios. Entonces Dios enseña, corrige, disciplina, instruye a su pueblo. Gloria a Dios, hermano. Ya no con leyes humanas, ya no con un sabio por acá, un estadista por allá, un rey por acá. No. Ahora él mismo pone leyes. Gloria a Dios, hermano. Ahora esto ya no es cultura, esto ya es ley, palabra de Dios. Gloria a Dios, hermano. Entonces, mire, ¿cuáles eran las costumbres, las tradiciones, las costumbres de las culturas
paganas que el pueblo de Dios absorbió. Por ejemplo, era algo culturalmente aceptado la esclavitud. La esclavitud. Cuando el pueblo de Dios entra a la escena, la esclavitud ya existía. Algunos dicen, no, pero la Biblia promueve la esclavitud. Un momento, tranquilo. La Biblia no promueve la esclavitud. La esclavitud ya existía. La esclavitud fue creada por las culturas lejos de Dios. La esclavitud fue creada por culturas que no conocían a Dios, porque ellos mismos decidieron tener esclavos. Dios no tiene nada que ver. Los hombres decidieron tener esclavos. Cuando el pueblo de Dios entra en la escena, ya había esclavitud en muchas culturas. Entonces, la esclavitud, hermano, también ahora es parte del pueblo hebreo judío. No porque Dios lo haya mandado, eso ya existía. ¿Qué hace Dios con la esclavitud ahora? Dios ahora reglamenta la esclavitud, legisla sobre la esclavitud. ¿Para qué? Para que no haya abuso. Para que no haya abuso, atropello del esclavo. Ahora Dios dice, tienes que cuidar al esclavo, tienes que respetar al esclavo, tienes que mantener al esclavo, tienes que tratar bien al esclavo. Ahora Dios, ¿se da cuenta? Ahora Dios legisla para que no haya, ¿qué cosa? Abuso en los esclavos, cosa que otros pueblos no tenían. Otros pueblos no tenían eso. Pero Dios, hermano, pidió que se respete la vida, la integridad de los esclavos. Eso ya hubo ya. El divorcio. El divorcio también era una contaminación cultural de otras culturas, y el pueblo judío se contaminó también, y el pueblo judío también practicaba el divorcio, carta de repudio, y se divorciaban por cualquier cosa. ¿Se dan cuenta? Eso no lo estableció Dios, eso fue la cultura, práctica de otras culturas que el pueblo hebreo también absorbió. Cosas negativas: la poligamia, la bigamia, el concubinato. Cuando el pueblo hebreo existe ya como pueblo de Dios, la poligamia, la bigamia, el concubinato ya existía, hermano, ya siglos anteriores. Dios no mandó a que haya bígamos, Dios no mandó a que haya polígamos, Dios no mandó que haya concubinas, Dios no mandó eso. Eso ya existía. ¿Qué hace Dios? Ordena, legisla. Gloria a Dios, hermano. Dios soportó la poligamia, el concubinato, la bigamia, Dios lo soportó. Pero cuando tenemos ahora, hermano, toda la revelación de Dios con Cristo y las cartas apostólicas, ahora en la revelación total de Dios, Dios dice, se acabó la bigamia, se acabó la poligamia, se acabó el concubinato. Ahora Cristo dice, yo les digo que un hombre para una mujer, punto, se acabó. Porque en el principio Dios creó un hombre para una mujer. ¿Se da cuenta? Ahora en la revelación total, ahora en la gracia en la iglesia, Dios dice, se acabó la poligamia, se acabó la bigamia, se acabó todo eso. Ahora un hombre para una mujer. Gloria a Dios, hermano. ¿Se acuerdan? Eso fue invento de las culturas. Pero Dios ahora nos da, hermano, la verdad absoluta. La idolatría. La idolatría también fue una práctica cultural pagana, y los judíos también se mezclaron con esas prácticas culturales paganas, y los judíos cayeron en idolatría. ¿Por qué? Porque se copiaron de las culturas paganas. La brujería también la brujería también fue una importación de culturas paganas. O sea, las culturas paganas, hermano, el pueblo judío importaba cultura pagana, ¿para qué? Para pecar contra Dios. ¿Y Dios qué hacía? Dios cortaba y decía, no, adulterio, mátenlo, ¿no? Entonces Dios controlaba, legislaba, hermano, las culturas que ya existían. Gloria a Dios, hermano. Pero ahora en la gracia ya tenemos la verdad absoluta, ¿correcto? Ya no hay bigamia, ya no hay poligamia, ya no hay esclavitud, ya, hermano, brujería, idolatría, ya esto está totalmente prohibido para el pueblo de Dios, que tenemos ahora toda la revelación. Gloria a Dios, hermano. ¿Quién vive? Vamos a Cristo, hermano. Bueno. Gloria a Dios.
Entonces, mire, ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Los incrédulos modernos dicen que la Biblia es un libro anticuado y no podemos obedecer la Biblia, porque eso ya es una locura obedecer la Biblia. Otros dicen que sí se puede, hay que obedecer la Biblia al pie de la letra, ¿correcto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermano? Usar la razón y el intelecto, como dice la Biblia, por el Espíritu Santo, para obedecer la verdad. Vayamos a ver rápidamente. El mandamiento de Dios, que es perfecto, absoluto, ¿correcto? La razón total la tiene Dios, está en la palabra. El mandamiento de Dios de hace 3.000 años, 2.000 años, está, hermano, forrado, por así decirlo, envuelto en un contexto cultural, ¿ya? Pero la verdad absoluta está dentro. Entonces, cuando nosotros leemos un mandamiento que está encerrado bajo tradiciones y costumbres culturales de hace 2.000, 3.000 años, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que despojarnos de la cultura, despojarnos de la tradición, abrir ese papel, ese envoltorio de cultura, tradición y costumbre, desecharlo y quedarnos, hermano, ¿con qué? Con la enseñanza, con el principio, con la enseñanza que Dios ha dejado. Ese principio, esa enseñanza envuelta en tradiciones, la enseñanza de Dios es verdad absoluta en todas las culturas. En todas las culturas. Por eso es palabra de Dios. Hay que despojarnos de las costumbres, las tradiciones hebreas, hay que despojarnos de las costumbres, tradiciones judías y quedarnos con la enseñanza. Gloria a Dios, hermano. La enseñanza es eterna, la enseñanza es verdad absoluta. Por eso le decimos nosotros a los modernos incrédulos que no es necesario que obedezcas la tradición hebrea. No es necesario que obedezcas la cultura hebrea. No, desecha la cultura hebrea, moderno, y quédate con la enseñanza. Quédate con el principio. Gloria a Dios, hermano. La palabra de Dios no pasa. Ahora le decimos nosotros a los fanáticos, legalistas, extremistas, que dicen hay que cumplir la Biblia al pie de la letra. Le decimos lo mismo. Pastor, hermano, en el amor del Señor, no caigas en extremismo, legalismo y literalismo. Despójate de la cultura judía hebrea, pero obedece la enseñanza. Gloria a Dios, hermano. Porque ahora los cristianos judaizantes están creciendo, hermano. Hay bastantes de iglesias cristianas judías, donde todos hablan, todos pronuncian palabras en hebreo también y en arameo. Ya no dicen Jesús, dicen Yamashia, el Eterno. Ya no leen los nombres de Juan, Mateo, así como leemos nosotros, lo dicen en hebreo. O sea, hay palabras que ellos usan hebreo. Uno dice, pero ¿qué está hablando? ¿Qué está diciendo? No, pues está pronunciando palabras en hebreo, pero yo no entiendo nada. ¿Por qué no habla castellano? ¿Por qué no habla español? Gloria a Dios, hermano. Y le están obligando a las hermanas a usar velo. Se están llevando a los hermanos al cerro, a hacer culto en el cerro, a cantar en el cerro. Están, hermano, poniendo los rituales hebreos. Están imponiendo las fiestas hebreas. Están, hermano, metiendo la cultura hebrea judía dentro de las iglesias cristianas, donde el cristianismo no tiene nada que ver con la cultura hebrea, no tiene nada que ver con la tradición costumbre judía, no tiene nada que ver. Dios no mandó a judaizar costumbres, tradiciones culturales, no. Dios mandó a enseñar la verdad absoluta no está sujeta a culturas. La enseñanza trasciende cultura y tiempo. Gloria a Dios, hermano. Entonces, eso queremos enseñar a nuestros hermanos también, porque por causa de ellos el evangelio es blasfemado, porque los modernos incrédulos dicen, ya ve, estos son ignorantes, mira, se deja crecer el pelo, se deja crecer la barba, se van al cerro. ¿A qué le pasa a esta gente? Mira, no quieren comer chancho, no quieren comer esto. ¿Qué pasa con esta gente? No, o sea,
hacen quedar mal el Evangelio. Ellos dicen, estamos sufriendo por la causa de Cristo. No, estás sufriendo por tu líder, que es legalista, extremista, fanático, no conoce la palabra de Dios. Y tú también, hermano, con cariño te decimos, estudia la palabra de Dios. Gloria a Dios, hermano. Entonces vamos a ver algunos ejemplos, hermano, donde caen en esto, en este problema. Juan 13:14, rápidamente. Juan 13:14. Alabado sea Cristo. El Evangelio según San Juan 13, verso 14, dice así. Pues si yo, el Señor y el Maestro, Jesucristo está hablando, he lavado los pies de todos ustedes, también deben ustedes lavarse los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado, ¿eh? Yo mismo les he lavado los pies a ustedes ahora tienen que lavarse los pies unos a los otros, ¿ya? Esto tienen que hacer. Gloria a Dios, hermano. Amén. Ya, ese es un mandamiento, esa es una orden. Cristo literalmente lavó los pies a todos y Cristo dice, ustedes tienen que lavarse los pies también igual, porque yo ejemplo les he dado. Entonces, los pastores que no conocen la Biblia, los que se van al extremo dicen, este es un mandamiento, ¿eh? Ya, hermanos, tienen que lavarse los pies todos uno, ya saquen los zapatos rápido, sáquense la media de los zapatos, tenemos que obedecer desde palabra de Dios, de ley de Dios, palabra de Dios, al Espíritu Santo se mueve, fuego, 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 fuego. Ya, entonces ahora vemos que se están lavando los pies. Si entra un moderno, esos modernos que dicen esa Biblia, y ve todas las medias ahí, los pies ahí, los callos ahí, ¿qué va a decir? Estos son locos, fanáticos, por eso esa Biblia no vale, esa Biblia es de los prehistóricos. Dan mal testimonio y dejan mal al Evangelio y le dan base piso para que sigan pensando esto, que la Biblia no vale. ¿Se da cuenta? Ese es el problema. Ahora, ¿esto es mandamiento? Sí es mandamiento. Literal, que Cristo lavó los pies, y literal que Cristo mandó que se laven los pies. Sí, es literal, esto es literal. Pero está envuelto en un contexto cultural. Está envuelto en un papel de regalo cultural tradicional. ¿Correcto? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Despojarnos de la cultura y rescatar la enseñanza. ¿Correcto? Entonces, vayamos a la cultura. Culturalmente, en el pueblo judío hebreo, era normal, era natural, que cuando un invitado llegaba a tu casa, en ese tiempo no usaban zapatos ni zapatillas, sandalias. Cuando un invitado llegaba a tu casa, llegaba con el pie sucio, cochino, lleno de polvo, de tierra, sudoroso. Entonces, por cultura hebrea judía, el dueño de la casa le decía a su esclavo, esclavo, lávale los pies a mi invitado. Y el esclavo agarraba un tazón y le lavaba los pies. Eso era normal, natural, que se tenía que hacer con el que llegaba a la casa del anfitrión. Era una práctica cultural, tradicional, costumbre. Gloria a Dios, hermano. Ahora, la forma era lavarse los pies. ¿Cuál era el sentido? ¿Cuál era el principio? ¿Cuál era la enseñanza? ¿Cuál era el espíritu? ¿Cuál era el móvil? ¿Cuál era? Era que esa práctica hacía entender, hacía ver respeto, consideración y servicio al invitado. O sea, estaba expresando servicio, atención, respeto al invitado. Gloria a Dios, hermano. Eso era. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora? ¿Lavarle los pies? No. Ahora despojémonos de la cultura, pero pongamos en práctica la enseñanza. Cuando entra un invitado a mi casa, ahora yo ya no le tengo que lavar los pies, porque eso es cultural. Ahora, ¿qué tengo que hacerle? Atenderlo, servirlo, tratarlo bien, con respeto, con estima. Ese es el espíritu de la letra, el espíritu de la enseñanza. ¿Qué cosa? Ahora, cuando viene un invitado, le tratamos bien, le servimos. Gloria a Dios, hermano. Viene el hermano a mi casa.
Viene el hermano Marcos a mi casa, ¿no? Hermano, pasa ahora. Sácate los zapatos. No, ya no, eso es cultural. Siéntate, hermano, ¿qué cosa quieres? Hay gaseosa, hay yogur, hay cafecito. Varón, pide nomás, acá, te voy a atender. Ya, pide, yo vengo, le atiendo, le sigo. Gloria a Dios, hermano. ¿Prendo el aire acondicionado? ¿Ventilador? Sí, pastor, porque ya, prendo su ventilador. Está cómodo, hermano, está cómodo, está bien atendido. Gloria a Dios, hermano. Amén. Eso es. La enseñanza tenemos que hacerlo, pero la práctica cultural, eso ya no. Gloria a Dios, hermano. Entonces, por eso, les decimos a los modernos, no se escandalicen por la práctica cultural. Les decimos a los modernos, no se escandalicen por la práctica cultural. Eso hay que desecharlo, pero la enseñanza atiende bien a tu invitado. Gloria a Dios, hermano. Alabado sea Cristo. El otro punto, Romanos 16:16. También, Romanos 16:16. Acá hay una práctica que está envuelta en un papel cultural. Dice así: salúdense los unos a otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Dice, salúdense los unos a los otros con ósculo santo. ¿Qué es un ósculo santo? Un beso. O sea, Dios dice, salúdense con un beso, todos. ¿Por eso? Entonces, el moderno incrédulo dice, esa Biblia no vale. ¿Cómo? Yo no quiero besar, pues, yo cómo voy a estar besando a los hombres. En la cara, aunque en la cara yo no quiero besar a nadie, yo no quiero besar en la cara a nadie. O sea, ¿cómo voy a besar? No, pero la Biblia, el fanático dice, no, pero acá dice tienes que besar. Ya ven, parte tu beso. ¿Cómo que besar? Te empuja, ¿qué te pasa ahí? Respeto, por favor, respeto. No, pero Dios dice que tengo que besar, agárralo. No, hermano, ¿qué pasa? Por eso el moderno incrédulo se burla de la Biblia. Y el fanático cree que está obedeciendo a Dios. Entonces, es cultural. En la cultura hebrea judía, el saludo normal era con un beso. Se besaban en la mejilla. En la mejilla se besaban, los hombres. Se besaban en la mejilla y se saludaban. Eso era normal, cultural. Por Dios, hermano. Ahora en nuestra cultura, ¿cómo nos saludamos? La mano. ¿No? Dios te bendiga, la mano. Buenos días, la mano. O con un abrazo, ¿no? Un abrazo. Pero no tenemos la práctica cultural de darnos un beso. Los japoneses, ¿cómo se saludan? ¿Se dan la mano? ¿Se besan? No, el japonés se da una veña, se agacha así un poquito, se agacha y lo saluda. No quieras besar al japonés, te va kung fu, te va a hacer karate, una patada voladora. No beses al japonés, no es su cultura. Por eso, en el polo norte, los esquimales, ¿cómo se saludan? ¿La mano? No. ¿Abrazo? Tampoco. Inclinándose tampoco. Ellos se frotan nariz con nariz. Se frotan nariz con nariz, así. Ese es el salud. ¿Correcto? Es el salud. Entonces, los ingleses no se abrazan, ¿eh? El inglés es formal. El británico no lo quieras abrazar, te va a pegar. La mano no. La mano. Entonces, o sea, eso de un beso es cultural. Ese papelito cultural, sácalo y hazlo un costado. Pero quédate con la enseñanza, el principio. ¿Cuál es el principio del beso, del saludo? O sea, cuando uno saluda, ¿qué está expresando? Respeto, consideración, amistad. Gloria a Dios, hermano. Es una señal, es un símbolo cultural que expresa respeto, consideración, amistad. Entonces, eso de darle un beso, eso pasa. Pero la enseñanza de Dios no pasa. La enseñanza de Dios es verdad absoluta. Gloria a Dios, hermano. Tenemos que mantener el respeto, la unión, la amistad. Gloria a Dios, hermano. ¿Se da cuenta? Como, hermano, la palabra de Dios es eterna y perfecta. Gloria a Dios, hermano. Vayamos
Vayamos al monte también. Mateo 14, 23. Mateo 14, 23. Rápidamente. Dice así. Despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Cristo se iba al monte a orar. Marcos 6:46. Dice así. También. Marcos 6:46 dice así. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. 9:12. Marcos 9:12. Ore a Dios. Amén. No, Lucas 6:2, hermano. Lucas 6:2. Rápidamente. Lucas 6:2. Dice así. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Amén. Entonces, nosotros vemos acá, hermano, que Cristo tenía la práctica de ir al monte a orar. Moisés subió al monte, se quedó ahí 40 días, 40 noches. ¿Correcto? Entonces, cuando el pastor fanático, legalista, extremista ve esto, dice, ajá, entonces nosotros también tenemos que ir al cerro. ¿Vamos a hacerlo, hermano? Allá está el fuego, el poder, la unción, allá. ¿Tú vas a hacerlo? ¿Tú vas a hacerlo, hermano? No, carnal, estás debilucho. Tienes que ir al monte, al cerro, métete ahí, la gloria de Dios, fuego. Cristo iba al monte. ¿Tú quién eres cuando iba al monte? Moisés iba al monte. ¿Tú por qué no vas al monte? Vamos al monte, no seas cobarde, varón, no seas cobarde. ¿Esa es la enseñanza, que ir al monte, que ir a los cerros? ¿Qué dice el moderno incrédulo? ¿Y a dónde va toda esa gente? Se van al cerro de la punta. ¿Y aquí qué van a hacer ahí? Ahí van a cantar, van a orar. ¿Así? ¿Y no tienen iglesia? Sí hay iglesia. ¿Y por qué van al cerro allá arriba? ¿Se da cuenta? Se escandalizan. Porque ellos creen que esto es una ley de Dios, que tenemos que hacer esto. No, hermano. Cristo se iba al monte a orar. Amén. ¿Por qué? Porque era su práctica cultural. Era su práctica de ellos. Cristo se iba al monte de Getsemaní. ¿Ya? Cristo no tenía iglesia. Cristo no tenía un local, como ahora tenemos locales. Cristo no tenía un local, una iglesia. No, Él dice, las aves tienen sus nidos, los zorros tienen sus nidos, pero yo no tengo dónde vivir, dónde dormir. Yo duermo en cualquier lado, donde me caiga la noche, ahí me duermo. Mi almohada es una piedra. Gloria a Dios, hermano. Y Cristo se apartaba a orar. ¿Por qué? Porque la gente le seguía. La gente le buscaba. Hazme milagros, sáname, hazme milagros, respondo. A Cristo le seguían miles de personas para que le hagan milagros. Y Cristo se apartaba para que lo dejen orar. Y allá en el monte tenía, ¿qué cosa? Tenía libertad de orar. ¿Acá no tienes libertad de orar? No, si acá ora, hermano John se molesta. ¿Por qué se va a molestar, hermano yo? Se va a molestar, o te va a molestar ahora. No, pues si acá oro, Carlos me mira, se me va raro. Ya no, mano, o te siguen 20,000 personas para que hagas milagros. No, ya no hay necesidad de ir a los cerros. Ahora tenemos iglesias donde congregar, donde buscar a Dios para dar testimonio y salimos. Amén. Amén. Gloria a Dios. A evangelizar, a servir a Dios. Entonces, esto no es ley. Esto no es ley. A mí me han invitado al cerro. De hecho, tiene que ir al cerro, allá se siente. No, yo tengo iglesia, hermano. No, pero tiene que ir al cerro, tiene que ir allá tiene que ir. ¿Pero por qué? O sea, que es ley, es orden, es necesidad. Sí, es una necesidad. ¿Dónde dice eso? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? No, que Cristo se iba al monte. ¿Y tú sabes por qué Cristo se iba al monte?
porque le seguían 60.000 personas. ¿A ti cuánto te siguen? Gloria a Dios, hermano. Ahora tenemos una iglesia donde buscar a Dios con libertad. Amén. Gloria a Dios, hermano. ¿Se da cuenta? Cristo quería tener comunión con su Padre. ¿Tú acá puedes tener comunión con Dios o no? O sea, pues, el principio lo obedecemos, la enseñanza lo obedecemos, pero la práctica cultural ya no es necesaria. Gloria a Dios, hermano. Amén. Gloria al Señor, bendito sea Cristo. Vayamos al otro punto, el velo. 1 Corintios 11:15, rápidamente, para terminar. 1 Corintios 11:15. Yo sé que muchos hermanos ahorita están un poco asustados, hermano, pero estamos enseñando la palabra de Dios. 1 11:15. Dice así: por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo les dado el cabello. Entonces, mire, ahora algunos pastores están obligando a las hermanas a que se pongan velo, ese velo, ese trapito, ese velo. Sé que es ley. Mire, esto también está envuelto en la cultura, es un tema cultural. Ahora, según la cultura hebrea, la mujer tenía que andar cubierta, no solamente de la cabeza, sino el rostro y cabeza, tienen que andar cubierta, porque eso era una señal cultural que respetaba a su marido, que honraba a su marido, que le daba la autoridad a su marido. O sea, una mujer casada con velo, con cubierta, era una señal cultural que respetaba a su marido y le daba, hermano, la autoridad a él, ¿no? Entonces, eso pasó, hermano, eso viene de Mesopotamia, de Ur de Caldea, de Mesopotamia. Porque ¿no se acuerda de cuando vino Rebeca, cuando vino, estaba con el criado y Rebeca estaba sin su velo? Y cuando Rebeca le pregunta a Eliezer, al esclavo, le dice: ¿quién es ese joven que viene allá? Y le dice: él es tu prometido, pues. Así. Y dice la Biblia que se cubrió el rostro con un velo. Eso viene de Ur de Caldea. Eso viene de Ur de Caldea, no viene del pueblo judío, pueblo de Dios. Eso viene de Ur de Caldea, una práctica de Ur de Caldea. Antes que Abraham nazca, antes que Abraham exista. Pero eso pasó culturalmente. Ahora llegamos a la iglesia, a la gracia, donde también es igual. Las mujeres judías tenían que usar velo como una señal. Acá dice, es una señal, acá mismo lo dice, no lo vamos a hacer porque está como una señal de darle autoridad y respeto a su esposo. Es una señal externa cultural. Por Dios, hermano. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuál es el principio? Ahora, que estamos en otra cultura, hace ya más de 4.000 años desde que Abraham vino. ¿Tenemos que seguir usando velo? ¿O despojamos de esa señal cultural y vamos al principio de la enseñanza? ¿Cuál es la enseñanza? Que la mujer respete a su esposo. Ya no hay necesidad de usar velo. Eso es cultural, eso pasa. Pero lo que tiene que hacer la mujer es respetar a su esposo. Así es. No estar coqueteando por ahí, respetar a su esposo. Gloria a Dios, hermano. Esa enseñanza es eterna, eso sí, no se cambia. Gloria a Dios, hermano. Cuando la mujer judía era sorprendida sin velo, ¿sabe lo que hacía? Como tenía el cabello largo, con el cabello largo se tapaba la cara como una chanina. ¿Ya? Esa era la costumbre de la mujer hebrea. Cuando era sorprendida sin velo, quizás salía a sacar agua, no hay nadie, salía a sacar agua sin velo y se cruzaba un vecino. ¿Qué hacía la mujer hebrea? Agarraba su cabello largo y se cubría. En lugar del velo usaba su cabello. Pero ya las mujeres no tienen que estar tapándose la cara con su cabello ahora. Porque lo que nos importa ahora, ¿qué cosa es? Que la mujer respete a su marido. La enseñanza, el principio, eso es lo que tenemos que hacer. El otro, el velo, el cabello que se tapa, eso es cultural. ¿No lo ves, hermano? Eso pasa. ¿Amén? Entonces, hermano, mire,
Hemos visto por la palabra que la Biblia es perfecta. La Biblia es la palabra de Dios que no está sujeta a tiempo ni a culturas. Trasciende. Le decimos a las personas, los modernos incrédulos, ateos, agnósticos, que tienen que considerar el trasfondo cultural. No te escandalices por la cultura, desecha la cultura y quédate con la enseñanza. ¿Lo haremos, hermano? Nos ponemos de pie, bendito sea Cristo. Nos ponemos de pie, vamos a darle gracias.